Conversión en concreto, ¿qué es? ¿Y cómo se ayuda? En esos años hubo un boom de retiros querigmáticos de primer anuncio, retiros que le llaman retiros de conversión. Entonces todos creímos y que ya, esto es lo que ya funciona. Mira, un retiro de conversión fuerte, un fin de semana, ya, con esto ya, y ya vamos a saber evangelizar. Pero nos dábamos cuenta que, o sea, el retiro muy bien, y la lagrimita, todos lloraban felices, y después de 2, 3 meses, ¿dónde están? O sea, ¿qué falta? ¿Qué es lo que no hicimos? Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Híjole, cómo disfruto platicar con padres, con sacerdotes que de una forma alegre están viendo cómo subirse a la nueva evangelización que tanto nos han dicho estos últimos 3 papas. Lo está haciendo de una forma muy diferente, en el sentido, no a lo mejor de encontrar el hilo negro o no de ir en contra de las cosas que siempre ha hecho la iglesia, no, en el sentido de ponerse a estudiar de lleno qué es lo que ha hecho la iglesia y aterrizarlo al mundo de hoy, ponerlo de una forma muy práctica, muy concreta. Eso es lo que está haciendo el padre Rafael Pacanins con formarapóstoles.com, que de hecho ahorita es buen momento de que se metan ahí, se suscriban, pueden bajar un ebook gratis, nada más al suscribirse. Y esta parte de hacer discípulos, de ser discípulos, de hacer comunidades, de ser iglesia, que hemos platicado muchas veces aquí en Platicando en Católico, la tiene muy clara, muy clara. Que padre los retiros emocionales o espirituales, como nos platicó, bueno, como acaban de escuchar, pero de poco sirve. Obviamente Dios se usa de todo, no me juzguen, pero si después no hay un seguimiento, no hay esas relaciones con las que estamos juntos en la lucha hombro a hombro como cristianos, como católicos, como discípulos, híjole, ¿cómo le hacemos, en el mundo como hoy? Se va a quedar solo en un retiro emocional, espiritual, sentir bonito y ya. Entonces, parte de los talleres que está ofreciendo Formar Apóstoles, el padre Rafael Pacanins, va más allá de eso, ¿no? Y de eso nos platica mucho en este tiempo. Espero que disfruten tanto como nosotros. Acuérdense que ahorita es buen momento de darle seguir: Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, YouTube, Google Podcasts, donde quiera que nos escuchen, de todos lados. Es buen momento para seguir, para que más gente sepa las cosas padrísimas que están pasando en la iglesia de hoy, así como esto que trae el padre Rafael Pacanins, que nos platica mucho también de su historia, ¿no? Y algo, su alegría es contagiante, van a ver. Espero que disfruten tanto como nosotros. Nos vemos del otro lado. Bueno, padre Rafael, pues aquí estamos ya en la platicada, pero si te parece, antes de comenzar este tiempo, nos ponemos en presencia del Señor, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Señor Jesús, te pedimos que vengas a nosotros en esta conversación, que estés con nosotros en esta platicada. Te pedimos que seas tú el centro de esta conversación, Señor. Te pedimos que seas tú el que hable, que no digamos demasiadas cosas que no debemos de decir. Te pedimos también que nos acompañes en este tiempo para que podamos conocer más a lo que estás haciendo hoy en día en tu iglesia, Señor. Te pedimos también que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando y que nos bendigas donde quiera que estemos en este momento. Quédate con nosotros, por favor. Amén. Padre Santo. Muy bien, Padre Rafael. Pues a ver, platícanos para empezar. Tienes un acento así como que muy único. Si nos puedes platicar para entender quién es el padre Rafael Pacanins, dónde naciste, un poquito para empezar de tu familia, para ir entendiendo si viviste en una familia católica, cuántos eran, un poquito de ti, padre. Claro que sí, José Manuel. Muchas gracias por tu invitación a este programa. Yo nací en Caracas, Venezuela, y en 1977, tengo 41 años.
Oye, justo la libraste para la línea de Millennial, ¿verdad? Todavía es de los últimos X, ¿verdad? De los últimos X. Efectivamente, soy de los últimos X, no aplico, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, nací en una familia muy católica. Mi papá, gracias a Dios, mi papá y mamá me inculcaron la fe desde pequeños, y ese es el don que me han dado, del cual estoy enormemente agradecido. Siempre tuve ejemplos muy bonitos de ellos de fe. O sea, en mi casa era de ir a misa el domingo, así si estuvieras con calentura, con gripa, en pijama, o sea, ibas porque ibas, ¿no? Pero no era una obligación formalista, era un sentido hondo de que, pues, en esta familia le damos honor y gloria a Dios, y es lo mínimo que Él se merece a la semana, ¿no? Entonces, siempre, pues, se vivió un ambiente de mucha fe, también por los colegios donde estuvieron mis papás. Mi papá estudió con los jesuitas, mi mamá estudió con las religiosas de Santa Ángela de Mérici. Entonces, para mí fue un ambiente muy, muy de fe, muy bonito. Cuando estaba yo ¿cuántos hijos son? De primaria. 4, y tú eres el 4. Somos 4 y yo soy el mayor. El responsable. Eso dicen, ¿no? Me sigue mi hermanito, que es un angelito, que tiene síndrome de Down. Yo le llevo 3 años. Luego sigue mi mamá perdió unos gemelos, pero que luego ya yo de sacerdote celebro una misa como de bautismo espiritual por ellos. Entonces yo soy Rafael y les pusimos Miguel y Gabriel, los 3 arcángeles, modo espiritual. Entonces luego sigue otro hermano que es ingeniero civil, trabaja en New York, y luego viene mi hermana Isabela, que nació el mismo día que yo, 16 años después. Ella estudió teatro musical, canta, baila, es una gran artista, y ahora está estudiando también psicología, también en Estados Unidos. Entonces, pues nada, yo entré en cuarto primaria, llegaron unos padres mexicanos a mi país, me pusieron en un colegio. Entonces varios nos fuimos para allá al colegio de los padres legionarios. Cuarto de primaria todavía estabas entonces en los 80, ¿verdad? O sea, la situación en Venezuela era muy buena, ¿no? En ese momento. No, era muy buena. De hecho, yo salí de mi país en el 95 y la situación se empezó a poner así de grave en el 99. Entonces, sí, eran otros tiempos. Y bueno, yo en el colegio tuve muchísimos amigos que participamos en grupos juveniles que se llaman ESID y luego Reino Christi, pues toda en mi infancia, la adolescencia, la juventud, y lo mío era eso, de tener grupos juveniles y hacer apostolados. Entonces, para mí fue siempre muy connatural eso, ¿no? Desde pequeñito, desde que estaba en segundo de secundaria, me pusieron al cargo de niños en sexto de primaria. Entonces, como que siempre Dios me fue permitiendo muchos momentos para poder aprender de Él experiencialmente. Desde pequeño era mi gran amigo, con el que platicaba todo, ¿no? En la comunión, en los recreos, cuando tenía problemas con las niñas, después creciendo más grande, las calificaciones, todo eso, ¿no? Entonces ya en prepa como que se fue haciendo más claro que donde yo tenía la mayor plenitud, alegría, y todo era cuando yo estaba entregándome a los demás en estos grupos juveniles y haciendo apostolados y sí, inventando cosas de cómo hacer para poder acercar a mis amigos a Dios. Y pues si 2 más 2 son 4. Como que a veces pensamos que debe ser, cuando se habla del llamado, de la vocación, o aún en la oración, ¿no? Que debe aparecerse la paloma y la voz, escuchar una voz así, pero precisamente lo que me platicas, pues digo, así es como actúa el Espíritu Santo, ¿no?
Yo no sé si nos quieres platicar de ese, Sí, de yo cómo creo fue que tu llamado. ¿Fue tal cual lo que estás diciendo, 2 más 2 es 4, porque te sentías pleno haciendo esto y respondiendo de esta forma, o sí, cómo yo creo estuvo, que, padre? o sea, hubo varios momentos en los que sentía que Dios o sea, me invitaba. Me acuerdo una vez cuando estaba como en cuarto, quinto, en Ujú. sexto de primaria, en mi casa viendo televisión, y sentí que Dios me invitaba, porque me llamaba mucho la atención los padres jóvenes de mi colegio con los que jugaba fútbol y subíamos la montaña y estábamos todo el día, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención, y recuerdo que mi reacción fue salir al balcón de mi casa, arrodillarme, era de noche, y le dije a Dios: Señor, todo menos cura, yo no quiero eso. Digamos que ese fue como un primer encontronazo O sea, pero con mi literal estabas viendo la vocación. tele Y y sentiste algo que te dio ganas de salir a, sí, a gritarle. efectivamente, no sé, como que estuve pensando en la última convivencia, en el Como último que sentías retiro, no cosquillitas. sé. Y, y entonces ahí lo sentí muy fuerte, y dije, y respondí así, porque pues jamás en mi vida, y además no tenía ningún familiar sacerdote. Todos los sacerdotes que yo conocía pues venían de México, de España. O sea, no Mm. conocía algún sacerdote así de los más cercanos, pues, ¿no? Entonces, pues sí, en secundaria como que estuve ahí la mosca. Luego tuve una novia en secundaria, y le dije: Dios, pues cuando acabe esto, pues sí, ¿no? Y entonces ya se me olvidó, y pasaron los años, pero en prepa volví a regresar. Y la verdad yo creo que, o sea, como que la vocación es algo como a uno le pasa en la carrera, ¿no? O sea, que tú te encuentras en tu lugar y dices: pues es que lo mío es echar números, ¿no? Entonces yo aquí ayudo mucho a los jóvenes en la prepa, en la universidad. O sea, lo ves, ¿dónde te sientes pleno? O el que le gusta jugar fútbol, pues está jugando fútbol y está todo el rato ahí jugando fútbol, y pueden pasar horas, y puede seguir jugando fútbol. Y si lo ponen a jugar básquet, Ujú. pues no es lo mismo, ¿no? Entonces como que uno va encontrando, es que estoy en mi mero mole, estoy en lo que o sea, esto es para lo que fui creado. Y estando en esto, como tengo una experiencia de Mm. flow enorme, y yo sé, pues sentí que eso fue lo que pasó. Entonces, si unes como que la inquietud espiritual, que no sabes dónde viene, a este sentido de que estoy en mi Ujú. lugar, y pues ¿para qué me hago tonto, no? Claro, no es que uno no toma una decisión y ya para siempre se acabaron los problemas y las dudas, Oye, por porque pues eso uno es bien por eso el egoísta, ¿no? proceso no es decido y mañana soy sacerdote, ¿verdad? Justo, uno pasa 14 años analizando qué es esto, porque tú puedes sentir eso y no tener una Sí, real vocación, o ¿no? a lo mejor hasta las aptitudes, ¿verdad? O no saber el camino por dónde, ¿verdad? Digo, también se requiere ciertos, Efectivamente, ¿no? pues digo, hay que pasar las clases, ¿verdad? Todo. No, y además, y también uno lo ve mucho en los primeros años de carrera, pues muchos Exacto. se cambian de carrera, entraron pensando que era una cosa y luego van viendo. No necesariamente una inquietud ya es un llamado, y por eso yo le invito siempre a los jóvenes que tienen esa inquietud, Mm. es: ve y conoce. O sea, quítate la inquietud, ¿no? Ve, conoce, vive ahí, es decir, un fin de semana, una convivencia, un día, ve y conoce, y puedes ir Que lo viendo bueno si es que eso por no eso es, los ¿no? veranos, pues Entonces, como que muchas pues órdenes, etcétera, o ¿cómo se dice? Seminarios diocesanos, pues el verano, que normalmente los jóvenes es, sí, pues cuando no hay mucho que hacer, pues hay oportunidades de semana, de fin de semana, hay de todo, ¿verdad? justo, lo mejor es, por ejemplo, en el año, es ir un fin de semana, otro fin de semana. Calándote. O sea, para los que le Ujú. andan con esta mosca, ¿no? Entonces, van un fin de semana, van otro fin de semana, ven, oye, pues quiero hacer un periodo más largo. Entonces, en el verano, pues ir una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y entonces, así poco a poco vas viendo es que no es tampoco tan difícil, ¿no? O sea, esta vida no es Ujú. para estar amargados, ¿no? Y entonces uno va. Yo me acuerdo que cuando fui en el verano del 95, pues decía: es que esto es como un gran, no sé, estar con mis cuates de toda la Ujú. vida y felices en lo mismo, haciendo deporte, o sea, era Ujú. mi sitio, ¿no? Y hablando de la misión y viendo las grandes perspectivas que uno tiene como sacerdote entregado a los demás, misionero.
Entonces ya, o sea, es muy sencillo, uno lo ve y dices, pues esto sí es lo mío, no es lo mío. Y hay quienes tardan más, ¿no? 1 año, 2 años, y dicen, no, pues no es lo mío, pero está bien, es justo para eso, no hay que presionarse de que tengo que decir hoy. Oye, y no, regresando a ese momento, padre, ¿cuántos años tenías cuando ya decidiste? 17, o sea, 17. era, pues no sé cómo se llama ya, pero acabando la prepa o era en medio de la prepa. Era acabando la prepa, porque allá hacíamos un año menos de prepa, un año más de carrera después. Entonces, acabé la prepa. ¿Y eso cómo, o sea, cómo fue? Quisiera saber cómo es para un joven de 17 años, que todavía es menor de edad, irse a otro país. Digo, tengo como que aquí dos cuestiones. Una es, ¿cómo fue con tus papás? Y aparte, siendo el mayor, como que a veces es difícil para los papás. Digo, o platicas que tus papás estaban muy metidos en estos temas, pero bueno, no sé, no deja de ser humanamente pues difícil que el mayor es el que se va. Y luego, si también nos puedes platicar por qué, digo, dices que te viniste acá a Monterrey, ¿por qué los legionarios? O sea, ¿cómo entra ahí? Digo, ya sé que ya platicas dónde estabas, que estabas en todas las cosas que tenían que ver con el Regnum Christi, pero ¿cómo fue el proceso de por ahí es, no? Sí, yo creo que pues es muy sencillo, porque Dios también, o sea, como que Dios no te va a llamar a una congregación a la que tú no tengas posibilidad de conocer, ¿no? Hay muchas congregaciones benditas y santas, pero como que Dios te va diciendo, bueno, pues entras por aquí, porque a lo mejor, digo, uno luego tiene que ir haciendo su recorrido, su camino, ¿no? Y a lo mejor ir conociendo varias congregaciones, pero yo creo que básicamente pues Dios como que no te tiene en el martirio, ¿no? de saber en cuál encajas, sino que es muy sencillo y vas viendo, ¿no? Aunque hay muchos jóvenes de nuestros colegios que han encontrado su llamado en el clero diocesano, incluso en la vida contemplativa con los monjes, o que se han ido con los jesuitas, ¿no? O sea, o con el Opus Dei, ¿no? Como numerarios, entonces sí se dan las cosas, pero como que Dios te va dando la señal, ¿no? Y yo creo que pues uno como que está hecho para algo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de los legionarios, pues ese espíritu muy decidido, ¿no? Muy militante, muy fuerte hacia adelante en la formación, en la enseñanza de cómo orar, en la echar adelante apostolados por la sociedad. Me llamaba mucho la atención que fueran tantos años de estudio y de formación doctrinal, porque que la parte de humanidades es la que es extra, como quien dice, ¿verdad? ¿O cuál es la parte que son más? Porque dices 14 años, aparte de lo de las prácticas apostólicas, pues de todos modos 12 años es más de lo común para ordenarse a alguien, ¿no? Sí, efectivamente. Hay congregaciones que hacen 7 años, 8 años, 9 años, ya va dependiendo de cada especialidad. Nosotros hacemos el noviciado, 2 años, humanidades, 1 año, 2 años, luego la carrera en filosofía. Ahorita están cambiando un poquito los planes de estudio de la filosofía porque ya son 100% homologados civilmente, ¿no? Con todas los requisitos. O sea, tú literal terminas con el título licenciado en filosofía de la Universidad Ateneo Pontificio. Efectivamente, y puedes trabajar, puedes hacer cualquier tipo de maestría, ¿no? Antes tenías que hacer un proceso de revalidación, pero ahora ya se homologan los planes con todas las universidades civiles y sales con el doble título del eclesiástico y el civil, ¿no? Entonces eso te permite. Hay muchos padres que luego hacen un montón de maestrías en psicología, en comunicación, en administración de empresas, no sé, en lo que sea, y eso les ayuda mucho. O también eclesiásticas, una maestría en Biblia, o en atención a familiar, ¿no? Entonces, y después hacemos prácticas apostólicas, que son 2, 3 años, dependiendo de la madurez de ¿Dónde te tocó a ti tus prácticas? Luego, yo vine aquí a México. Yo la mayoría del tiempo estaba aquí en México, aunque también me tocó trabajar un poco entre Colombia y Venezuela en algún tiempo, y estuve también trabajando en Roma. Me tocó un periodo muy bonito que tenía que estudiar y trabajar a la vez, y entonces me tocaba capacitar a padres y
y laicos que trabajaban con grupos de adolescentes, ¿sí? Y a padres que trabajaban con grupos de promoción vocacional. Entonces fue una época en la que tuve que viajar bastante, ¿no? A varios países, a Estados Unidos, a España, a Francia, a Italia. Entonces fue un periodo de servicio a mis hermanos que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Fueron 6 años. 6 años. Wow. No, pues sí fue un buen... Sí. Entonces tenía que estudiar, trabajar y ir a clases, pero luego... Que eso no es normal, ¿no? O sea, normalmente, digo, no estás estudiando y al mismo tiempo viajando y haciendo tantas cosas. Simplemente era porque, sí, no. Digo, algo te vieron, me imagino, ¿eh? Pero, porque había necesidad. Pero que era... No, porque había necesidad. Porque había mucha necesidad, porque era un momento donde la congregación estaba creciendo muchísimo y había mucha necesidad de capacitación, ¿no? De capacitación, de entrenamiento. Y entonces yo pude colaborar ahí. Ya, la verdad, ya eso no se hace. Pero yo lo agradezco mucho porque yo entiendo en carne propia. A ver, hoy el mundo de los chavos está tremendo, entonces tienen que, muchísimos, ¿no? Se levantan y trabajan de 8 a 3 de la tarde y a las 4 empiezan clases y terminan a las 10 de la noche y de ahí salen a jugar fútbol en la noche y tienen su novia y luego tienen la vida familiar porque pues los papás se quedan de que nunca está. Entonces, con unos sacrificios enormes, ¿no? Entonces yo creo que a mí también Dios me preparó mucho de esa manera, porque me acuerdo que tenía que echarme, no sé si tenía que regresar de México a Roma, pues eran 8 horas de estudio, ¿no? Y todo el mundo viendo sus películas, el vuelo. Yo estudiando, sí, pero yo lo agradezco mucho por la formación, ¿no? La formación que tuve, y luego, y también el entender cómo organizarse, ¿no? Porque tenía que sacar pues todas las horas de estudio igual que los demás y recuperar clases como los demás, y aunque sí pasaba mucho tiempo en Roma, no es que todo el tiempo estuviera afuera, ¿no? Y el estando ahí en la universidad, pues tenía que ir a todas las clases como los demás y luego recuperar. Me puedo imaginar. Oye, y te ordenas hace 10 años, ¿verdad? En el 2009, ¿verdad? Sí, me ordené en el 2009, y el 12 de diciembre en el 2009, y estuve un poco más, estuve todavía ahí un año colaborando en este mismo trabajo, y ya en enero del 2011 llegué a México, al sur de la Ciudad de México, a trabajar básicamente en los grupos juveniles nuestros. Entonces, ahí estuve 4 años trabajando con nuestros grupos juveniles, que son grupos de apostolado, de formación, de oración. Organizamos la visita, fuimos a ver al Papa Benedicto allá en Silao, que estuvo padrísima esa venida del Papa. Luego empezamos a producir cursos, a trabajar junto con la universidad. Yo daba unas clases a los jóvenes, un curso que se llamaba Temas que Queman, y eran las 10 preguntas más frecuentes que me hacían los jóvenes en la universidad. ¿Aceites y ceras católicas para barba o bigote? Pues sí, Catholic Balm tienen desde hace algunos años aceites, lociones, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Ahí te explican mucho, pero pueden, por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a Crisma, recordarnos nuestra promesa al confirmarnos. También tienen otro que se llama Catecúmeno, que tiene ciertos aromas a incienso, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y aparte, con todas las ventas apoyan misiones padrísimas. Si se meten a su página catholicbalm.com, Balm es B-A-L-M, catholicbalm.com, verán muchas fotos de barbudos padres para empezar, y alguno que otro laico obviamente, que las usan, pero también otros productos para mujeres. Acuérdense que en junio es el Día del Padre, podemos aprovechar para regalar y consumir católico, apoyar lo católico. Oye, que ahora no sé si ya lo escuchaste, pero acaba de salir, hace 3 días, publicado el podcast de Bishop Barron. No sé si ubicas a Bishop Barron, pero sí, mucho, sí. Otro rollo, Word on Fire. Word on Fire. Y acaba de sacar su podcast. Ya ves que él
Bueno, él está en Reddit, que es esta red social de preguntas. Hace 2 años era el tercer lugar, todavía el primer lugar al que más le preguntaban era Bill Gates, segundo lugar era Jordan Peterson. Este año el segundo lugar justo abajo de Jordan Peterson, y ahora en su episodio, que vamos a poner ahí un link, si lean para abajo donde quiera que escuchen, él dice creo que lleva 27,000 preguntas, una cosa así que le hacen en Reddit. Y él precisamente lo que dice, bueno, obviamente fuera de los ataques y de tal, que obviamente hay mucha gente, como que hace un resumen de las top preguntas que gente pues les hace, ¿no? Y va pues para este lado, de entender que la vida, del tema de, pues muchos temas así, se me hizo padrísimo. Wow. Como, pues digo, ya sabemos que es un evangelizador cañón en Bishop Barron. Obviamente, yo sigo muchísimo, todas las semanas escucho su homilía. Su homilía es un padre, no hombre, una otra cosa. Tremendas, con un fundamento bíblico enorme, me encanta. Y lo que ha escrito. Ha comentado varias veces veces ha comentado en esas homilías la cuestión de las preguntas que le llegan por Reddit, y no sabía que sacó un podcast de eso. Sí, porque ya ves que tiene el podcast de las homilías y tiene el de Word on Fire, que tiene tiene un coanfitrión y ven temas, y a veces hasta está padre porque hay podcasts que son solo responder preguntas, pero que le mandan como en voice message o así, y hay unas que hay un programa que responde preguntas de niños y así, a ver, ¿por qué el infierno si Dios nos ama tanto? O otros de jóvenes, ¿por qué no sé qué? Y esto está padrísimo, digo, me acordé porque va en la línea lo que estás diciendo, que pues sobre todo en la juventud, tú identificas a lo mejor las 10 preguntas candentes o los temas que queman, que me gustó mucho el nombre, pero como que a veces pensamos malamente, y gracias a Dios hemos aquí podido platicar con mucha gente, que me viene mucho a la mente el padre Didier de Verbum Spei, un padre francés, que hablaba mucho el tema de la razón. Tenemos que cuestionarnos cosas, y a veces como que pensamos, no, en la fe no se cuestiona nada, no, en el catolicismo no hay que hablar. Por eso este tema de las preguntas, de ver las preguntas, es una forma de evangelizar. Entonces esto de temas que queman, pues para empezar es atractivo. Platícanos un poquito cómo fue esa parte, porque realmente me emociona a mí ver o escuchar estas cosas de cómo a través de preguntas, pues claro, tenemos que preguntarnos. Era súper interesante porque era un curso que era abierto y en que recibías créditos. Entonces, muchas veces los chavos que iban a este curso eran aquellos que no habían podido conseguir créditos de otras maneras, ¿no? O sea, había de todas las carreras, básicamente. Había de todo, de todas las preferencias sexuales, de todas las religiones. Me acuerdo que había budistas y había cristianos de otras denominaciones, o ateos, o católicos, pero no necesariamente todos eran jóvenes católicos practicantes. Algunos sí se metían como para fortalecer su fe, pero bueno, otros porque no les quedaba de otra. Y te puedo decir que hice excelentes amigos que nos seguimos en redes sociales y me preguntan y hablamos, pero me dio muchísimo gusto porque al inicio yo lo pensé para formar a jóvenes católicos en la apologética, y resultó que venían pues de todos los tipos de personas, y fue un compartir muy padre, ¿no? Y todo con la convicción de que no existe otra religión que combine mejor ciencia y fe. Exacto. Razón y fe. O sea, el cristianismo logra dar respuestas tan completas a todas las situaciones de la vida, ¿no? A todas las situaciones límites incluso. Le logra dar respuesta incluso de una manera tan razonada. Yo creo que durante mucho tiempo en la educación nuestra un poco era esto es así porque pues es fe, ¿no? Y lo tienes que creer. Hoy ese margen se ha ido moviendo. Entonces hay muchísimo que lo que uno no tiene que creer porque simplemente hay evidencia, ¿no? Entonces todavía hay lo que uno cree, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que creer que si el sacerdote dice yo te absuelvo tus pecados, eso lo tengo que creer, o sea, y no hay una evidencia científica, ¿no? Pero hay muchísimos otros campos. Sí, hay cosas, como dices, que traspasan o van más allá de la razón, que no quiere decir que estén en contra de la razón, ¿verdad? Justo, no está en contra de la razón, incluso no te tienes que quitar la razón para poder creer en ella, sino
apoyado en la razón, crees en ella, ¿no? Evidencia de la existencia de Dios, evidencia de la existencia histórica de Jesucristo, evidencia de la histórica, científica de la divinidad de Cristo, ¿no? Evidencia de lo que hay, de la vida después de la muerte. Son cosas que apoyan al dogma de fe que yo ya sabía, y lo apoyan y dicen, qué hermosura, ¿no? Qué bello que efectivamente que no tienes que desconectar tu razón para entender el cristianismo, sino que te apoyas en ella, ¿no? Uh-huh. Y Dios, pues Dios que es el mismo que se revela, es el que, como dice en la carta a los Romanos, nos va dando muestras a través de la creación para creer en Él. Entonces, es una combinación perfecta, hermosa, armoniosa, bellísima, que cuando tú lo puedes presentar, ¿no?, a todas estas personas que andan en varias búsqueda, mentes. Al final tú les dejas a ellos la decisión, ¿no? Es como, pues sí. Pero como... cambias paradigmas completamente, porque algo que la gente piensa, pues es que, pues sí, es todo de fe, pero algo que la gente no sabe, o la gran mayoría no sabe, pues digo, una de las herejías condenadas en el Concilio Vaticano II, el tema del fideísmo, ¿verdad? O sea, obviamente, no podemos creer solo por la fe, ¿verdad? O sea, no es todo es la fe, ¿verdad? En el tema de nuestra religión católica. Y eso es lo que piensa mucha gente, pero es cuestión de estudiarle tantito, de abrir la mente para escuchar a gente como tú con eso. Y no tener miedo. Me acuerdo que en uno de estos cursos di varios, o sea, di el mismo varias veces, y me acuerdo que al inicio una chica que era atea, sí, yo considero que el que no cree, o el agnóstico, es por varias razones, ¿no? Una es porque razones afectivas, ¿no? Porque sí, malas experiencias. Tuvo una experiencia muy mala, con un sacerdote, una religiosa, sus papás, con alguien, y se aleja, ¿no? Entonces hay que trabajar con ella. Hay otros que es por cuestiones intelectuales, ¿no? Entonces, es que yo busqué y no entendí y no lo considero lógico, ¿no? O solo leía Nietzsche y me quedé ahí, ¿verdad? No leí nada más. Y me quedé ahí y tengo razones, ¿no? Uh-huh. Y hay un tercer tipo que es el que no quiere, ¿no? Yo no quiero creer porque no quisiera cambiar de estilo de vida. Ese es el más difícil. Por incomodidad, dices. Por incomodidad. No estoy muy bien como estoy, ¿no? Y sé que si me pongo a buscar y a ver, o sea, sé que debería ser de otra manera, pero no quiero, ¿no? Bueno, entonces, pero esta niña, yo creo que estaba en ese segundo tipo, porque levanta la mano y me dice, oiga, padre, ¿qué pasa si lo que yo si en este curso yo le demuestro a usted que lo que usted cree no es verdad? Que le dijiste, bring it on. Y entonces, obviamente todos los chavos eran como 40 chavos ahí, así, sería el caer de una aguja, ¿no? Padrísimo. Simplemente le dije, pues mira, si tú me lo demuestras, yo me quito en este momento este cuello y dejo mi profesión, porque yo no quiero estar engañado, tú quieres estar engañada. Entonces, si yo he hecho este camino, es también porque ha habido muchas cosas que a mí no me han convencido, ¿no? Desde mi prepa, desde mi colegio, incluso en el seminario, y he buscado respuestas y he encontrado muy válidas. He encontrado respuestas muy fuertes. Eso yo las que te voy a responder, y si esto fuera mentira, o si tú me muestras que es mentira, aquí la dejamos, ¿no? Yo creo que una honestidad intelectual... Oye, pero dime que terminaste esa contestación diciendo challenge accepted o algo así. Challenge accepted. Pero está muy padre porque no o sea, es que en realidad, ojalá que, y eso, yo insisto mucho en eso, o sea, que los católicos pudieran ir cada vez, poco a poco, ir conociendo su fe de una manera más completa, sólida, incluso orgánica, y no simplemente de conferencias, ¿no? Es que fui a una conferencia de esto, una conferencia del otro, sino que se vayan los católicos, los laicos, vayan teniendo una comprensión completa de su fe y que puedan ofrecer estas respuestas, porque también la pueden, esto te va a ir ayudando a vivir mejor tu fe, porque lo que tú para empezar, ¿verdad? Efectivamente, se convierte... Pues para empezar es por ti, ¿verdad? Se convierte en una convicción.
Y tu convicción se convierte en una acción. Exacto. Entonces, mientras más le aprietas tú al botón de lo que tú crees, poco a poco eso se va convirtiendo en tu regla de vida, ¿no? Y va teniendo implicaciones prácticas. Entonces, oye, y aparte más razones, como decía San Pablo, ¿no? O sea, ya que conoces más, te das cuenta y que realmente puedes evangelizar y que realmente, como decía San Pablo, repito, el tema de puedes dar razones de tu fe. Si no conoces, pues a lo mejor sabes que tienes que hacer algo, pero pues no me siento ni capacitado, ni sé nada, y pues creo por la fe, y pues qué padre, pero pues ahí te quedas, ¿no? Y yo creo que esto no se da tanto porque vivimos un mundo post-verdad. O sea, en realidad no es que esto sea la verdad, sino que es tu verdad y la mía. Y eso incluso lo bebemos los católicos culturalmente de todo lo en los medios en los que estamos expuestos, ¿no? Entonces, realmente no es que yo tenga que conocer mucho más mi fe para poder defenderla o compartirla, porque en realidad es lo que yo creo. Sí, o sea, relativizamos también, ¿verdad? Es mi verdad, es mi vida. Tuyo, pues tú con lo tuyo, ¿verdad? Pero cuando un chavo logra tener una experiencia real de Jesucristo y entiende que Jesucristo es el Salvador del mundo y es la verdad, la verdad, la vida. Exacto. Y que todo el bien, la verdad y la belleza está contenida en él y que tengo un deber de darlo. Entonces es un joven que yo los conozco montones, o sea, te puedo poner un montón de ejemplos. Son jóvenes que se convierten en faros en medio de la oscuridad y luchan cada día en esta batalla, la batalla espiritual que está tan más real que la batalla que acá afuera lo que vemos, la de acá afuera, que ya San Pablo en Efesios 6 hablaba de ella. O sea, es una cosa real, y que toman su vida en esa batalla, pero con tanto realismo y con tanta fe, y se esfuerzan por ser santos. Eso yo estoy convencido que Dios está suscitando ahora en la iglesia una generación de jóvenes con un anhelo tan grande de santidad. Hace 2 días una niña me comentaba que fue una boda este mismo fin de semana, y entonces estaba ahí con una amiga que ya, pues la pobre andaba ahí muy feliz, ¿verdad?, en la fiesta. Pero le decía a esta niña, oye, qué impresionante cómo se te nota Dios a ti en el desastre de la fiesta, ¿no?, de una fiesta. ¿Cómo se te nota Dios, ¿no? Ese tipo de jóvenes es una riqueza y es una renovación enorme para la Iglesia Católica. Hay esperanza. Está sucediendo, yo lo veo todos los días, y eso es lo que a mí más me motiva en mi sacerdocio, en mi vocación, en mi trabajo, todo. Es bellísimo la conciencia de que yo, joven, estoy llamado a la santidad hoy y lo puedo hacer real, y es en el estilo de vida más pleno y más feliz y más padre que pueda haber, y no, es una cosa bellísima. Sí, es realmente en medio de tanto bronca y problemas y cosas malas que uno ve, hay esperanza. Qué padre. Oye, nomás de lo que dices de la batalla espiritual, padre, la guerra espiritual que estamos, no sé si los has leído, pero aprovechando, a lo mejor a alguna gente todavía como que no nos queda muy claro pues esta realidad espiritual y que realmente hay una batalla. Para mí dos diferentes libros que me ayudaron mucho a entender más esto. Uno es el de C.S. Lewis bueno, en inglés se llama Screwtape Letters y en español lo traducen de diferentes formas, ¿no? Sí, cartas de un diablo mayor a su sobrino, cartas, pues ya no me acuerdo, varias formas, ¿no? Pero está padrísimo eso para precisamente darse cuenta de eso. Y otro que es una serie de Frank Ferretti, que es esta patente oscuridad y esta presente oscuridad, penetrando en la oscuridad, etcétera, que pues es una novela, pues bueno, que básicamente pues deja muy muy claro cómo es la batalla espiritual, ¿no? Porque a veces como que no nos queda eso claro, ¿verdad? Y está muy claro, como tú dices, pues en las escrituras, ¿verdad? Totalmente. Hay un libro también muy bueno, ya tiene sus años, de un autor norteamericano que se llama Peter Kreeft. Ah, claro. Que se llama How to Win the Culture War. Está muy interesante porque hace un buen análisis de la situación cultural, y él dice, bueno, en esta batalla espiritual que como hablamos, o sea, está presente en todo el momento en el Evangelio,
y en todo momento en el Antiguo Testamento, incluso como Dios prevenía al pueblo de Israel contra los ídolos, ¿no? Ujú. Y la presencia, pues, también de la figura real del demonio, ¿no? Bueno, entonces él habla de cómo son las manifestaciones de esta batalla espiritual hoy. Está bastante. Y aparte él sí es católico, los que yo dije son de otras denominaciones cristianas. Él sí es católico y es yo creo que fácil es el apologeta católico más importante que tenemos ahorita, ¿no? Sí. Digo, tiene 90 años, está ya muy grande, pero sigue publicando, acaba de publicar un libro sobre preguntas para el Evangelio de Juan. Uh-huh. Tiene 70 y cacho libros publicados, otro rollo. Sí. Hemos recomendado aquí varias veces La Suma de la Suma para los que no se avientan a la suma de Santo Tomás. Sí, ese yo para empezar está buenísimo. En mis estudios padrísimo, ¿no? O sea, escribe muy fácil, digamos, para que no hay gente que escucha y dice apologética o temas teológicos y demás. No, hombre, Peter Crift es muy fácil de leer. Sí. Y justo, y es una batalla en la que es muy imperceptible, porque a mí me llama mucho la atención la profecía de Pablo VI, ¿no? Pablo VI en Humane Vitae, él dice, mira, tenemos que tener mucho cuidado con estar aprobando todas estas acciones en contra de la vida. Así empieza, ¿no? ¿Verdad? Sí, de la vida, sobre la vida humana es su uh-huh. carta, ¿no? Y dice, porque si todo esto se llega a aprobar, ¿no? Y se llega, por ejemplo, hablaba en concreto de los anticonceptivos, ¿no? Si se dice, si damos rienda suelta a esto, él dice, van a pasar 3 cosas. Vamos a ver primero, a la mujer se le va a ver como un objeto, ¿sí? Segundo, se va a aumentar la infidelidad fuera del matrimonio, ¿no? De la promiscuidad antes del matrimonio, con todos los sufrimientos que conlleva. Y tercero, los gobiernos van a poder promover más estas culturas de la anticoncepción en los pueblos, en los más pobres, ¿no? Imagínate, eso era 1968. Todo lo que hemos visto en el desarrollo de estos años es así, ¿no? Y muchas veces a lo mejor uno dice, bueno, pues es que yo no voy a llegar, o mi familia, o mis hijos, no vamos a abortar. Pero es una concepción de la otra persona como un objeto que me lleva a mí ser más egoísta en mis relaciones familiares, a ver mucho menos por el bien de mi esposa, de mi esposo, a no interesarme por los pobres. No, y se va permeando, por más que no quisiéramos aceptarlo, que no queramos, estamos en la sociedad, vivimos en el mundo, vemos series de hecho de Hollywood que trae esta agenda, escuchamos cosas, platicamos con amigos, con gente que, o sea, por más que no queramos, ahí se va metiendo. Vamos normalizando esto, ¿verdad? Fíjate, y todo tristemente con la bandera, en estos 3 puntos que dijiste de Pablo VI, de San Pablo VI, con la bandera del empoderamiento de la mujer, lo que ha logrado lo contrario, en los 3 temas que dices, se usa esta bandera, que ha logrado lo contrario. Y entonces, pues bueno, esa es la comprensión de que esto tiene que ser así. Lo decía ya el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, decía que la gran crisis de nuestra época es el divorcio entre la vida y la fe y la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces toda la tendencia de todas estas décadas anteriores ha sido ir separando cada vez más la vida de mi fe, ¿no? Y ir relegando la fe a algo privado. Decía en el 2002, el cardenal Paul Popard, que decía, católicos, necesitamos meternos a crear cultura. Somos irrelevantes en la creación de la cultura. No hay católicos produciendo series, produciendo canciones, las letras de las canciones, produciendo arte, produciendo corrientes de pensamiento. ¿Dónde estamos los católicos? Un país como México, que más del 80% somos católicos, podemos decir que vivimos una cultura de grandes valores humanistas, ¿no? Pues no, ¿dónde están los católicos creando la cultura, ¿no? Cuando la Iglesia Católica se caracterizó por eso durante todos los siglos, ¿no? La Edad Media, entonces todos los siglos la Iglesia Católica era pionera en la creación de cultura. Sí, y todo empezó, como tú dices, en el ver a la fe, o en el ver el ser católico como una cosa 100% privada, ¿eh?
100% Ya, no importan la gente, mis compañeros de trabajo, en la escuela, etcétera, pues saben que de repente voy a un retiro o algo, pero realmente, pues ya, ¿verdad? No vivo abiertamente mi fe. Y más ahora que pues ya empezamos a ser, pues, no digo perseguidos todavía de martirizados, ¿verdad? Pero al tener conversaciones y al hablar en contra de algunos de los temas que ahora, pues aún con el 80% católico, pues la gente está a favor del aborto, por eso está pasando en todos lados, ¿verdad? La gente está a favor de las uniones, está a favor de cambiar el sexo desde niños porque sienten que el niño es niña, y está a favor de estas cosas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso ya está, ¿verdad? Entonces, fíjate que el Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el Aparecida, ¿no? Allá la reunión del CELAM en Brasil. Que sigue tan vigente como nunca, ¿no? Sigue tan vigente. Yo le recomiendo a todos los católicos. Ahí vamos a poner el link abajo. Era Aparecida. Y él en ese discurso inaugural, él decía, es notable en un continente de bautizados, es notable la ausencia de voces de líderes católicos en todos los ámbitos, políticos, empresarial, comunicación, empresarial, deportista, ¿no? Él decía, qué interesante, y le invitaba a los participantes en Aparecida a reflexionar en eso, ¿no? En decir, bueno, o sea, se ve reflejado en nuestros países la alegría del evangelio, la novedad del evangelio que transforma una cultura. O, pues, si quisiéramos compartir nuestra fe con países de otras denominaciones, otras religiones, imagínate cómo nos verán los musulmanes, ¿no? Cómo nos verán... Claro, súper tibios, ¿verdad? ¿No? Decir, bueno, el ideal de una nación cristiana y católica es esta, donde hay tanta pobreza. Ese es el ideal en donde tratan así a las personas más desfavorecidas, o donde terminan la vida tan fácil al inicio, o al final de la vida la acaban tan fácil. Es así lo que ustedes me proponen. Corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que es interesantísimo el protagonismo, el ayudar. Yo siento esa como mi vocación, ¿no? Ándale, esto va a ser buena, para con esto empieza a platicarnos de lo que estás haciendo, padre, porque se alinea mucho con esto, precisamente. Sí, claro. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita, padre? que el poder ayudar, el poder ayudar a cada laico, a poder entender su grandísima dignidad bautismal. Yo creo que el bautismo es como que un sacramento muy olvidado, ¿no? Siempre hablamos mucho del sacramento de la Eucaristía, de la confesión, del matrimonio, pero es vital que cada uno de nosotros regrese a una comprensión de su bautismo como el momento en que fuiste consagrado por Dios, y consagrado significa alguien que es separado para un uso sacro, ¿no? Un cáliz es separado de entre todos los vasos que hay. Sí, luego ya no te puedes echar una cerveza en el cáliz, ¿eh? Ya no puedes en el cáliz, ¿no? El cáliz fue separado y consagrado para un servicio especial, ¿no? El bautizado, todo laico, ¿no? Ha sido separado del mundo y ha sido consagrado como sacerdote, profeta y rey para el servicio de Dios y para vivir una vida plena en servicio a la humanidad y a la sociedad. Eso es hermosísimo. Y estamos llevando a cabo muchísimas iniciativas para ayudar a despertar en los laicos la conciencia del don tan infinito de ser hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, hermano de Jesucristo, miembro de la Iglesia, y todo es a través del bautismo, ¿no? Y por eso el Papa varias veces ha dicho, ¿no?, de que busca, no sabes, bueno, busca cuál fue tu día de bautizo, o sea, deberías de tenerlo súper presente, mucho, ¿verdad? Lo ha dicho varias veces, y es algo que es real, o sea, realmente yo hasta que lo vi dije, ya me puse a investigar, y claro, debería de ser casi una fiesta más grande que el nacer, ¿verdad? Imagínate, efectivamente, y en la medida en que nosotros podamos combinar la reflexión del bautismo con la reflexión de la confirmación, como el momento en que vengo sellado por el Espíritu Santo para ser un soldado de Cristo, y dar razones de mi fe, pues ahí está todo, o sea, ahí está todo, ¿no? Basta que en la iglesia nosotros
nos pongamos de acuerdo diferentes grupos, parroquias, movimientos, congregaciones para ir por esa línea. Bien fácil sonó. Efectivamente, sonó muy fácil. Y lo digo pensando porque el Espíritu Santo lo va, como que lo está suscitando, y muchos simplemente lo que están haciendo es sumándonos, ¿no? Wow, pues esto va por ahí, pues vamos a ver, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Y bendito es el fruto de vuestro vientre Jesús. Agia Maria Theotokio, para cal llamarsus a martorius. Prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amén. El mundo entero se unirá una vez más. No importa el idioma, nos une una fuerza más grande. El amor, la fe y la esperanza de que la Santísima Virgen cumplirá su promesa y al final su corazón inmaculado triunfará. Únete este 20 de febrero al Rosario Mundial 2020 por la paz, la vida, la familia y los sacerdotes. Mantente informado en materfatima.org y sigue nuestras redes sociales. Oye, y precisamente platícanos, padre, porque platicabas hace rato, pues bueno, lo que nos hace falta a veces como católicos y este tema de, pues de saber lo que creemos, por un lado, y luego de vivir abiertamente la fe. Como que tradicionalmente, al menos en México, me imagino que en otros países de Latinoamérica, pues ha de ser igual, o bueno, de cualquier lado que nos escuchen hasta el momento de esta grabación de 38 diferentes países. Me imagino que obviamente no todos los países somos diferentes, pero al menos aquí, después de la primera comunión, básicamente cesa toda instrucción religiosa, ¿no? El catecismo ¿para qué fue? No es para saber nada, es nomás el requisito ir al catecismo para poder comulgar. Y bueno, pachangona que hacen los papás ahora porque el hijo se hace la primera comunión y la parte de la fiesta y tal, pero pues básicamente a los 7, 8 años es cuando dejamos de estudiar, ¿no? Nuestra fe, o de aprender, ¿verdad? Deja tú de estudiar, a lo mejor estudiamos pero no aprendimos, ¿verdad? ¿Cómo sale el tema de formar apóstoles, padre? Platícanos un poquito, pues ligando estas dos partes, ¿no? Que se han platicado, que has platicado sobre el conocer un poco más sobre lo que creemos, y por otro lado, pues bueno, el vivir pues plenamente, ¿no? Porque no somos dos personas, somos una persona, ¿verdad? La que va a cualquier lado, ¿verdad? Para ser apóstoles. Platícanos un poquito de cómo nace y qué es lo que estás haciendo con esto, padre. Bueno, para los que nos escuchan, Formar Apóstoles es un taller que hemos comenzado a dar y ofrecer a toda la iglesia. Se pueden meter a formarapóstoles.com y ahí pueden ver las fechas de los siguientes talleres, pero sobre todo pueden descargar un ebook gratis que lo damos de regalo a todo el mundo. Que lo escribiste tú, ¿verdad? Sí, lo escribí yo, pero en realidad es gracias a Dios puedo decir que nada es mío. Todo es de la Sagrada Escritura, todo es del magisterio de la Iglesia, todo es de la tradición milenaria de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica ha estado evangelizando 2000 años. Entonces, si hay algo que sabe hacer, digamos que buenas prácticas al respecto hay muchas. Entonces, el problema es que siempre uno anda tratando de buscarle el hilo negro, ¿no? Es que esta generación es muy distinta y no funciona lo otro. Y no es cierto. O sea, hay muchos principios que sí aplican y que tenemos que aprender. Pero ahorita quisiera que digas porque esto no contradice, padre, a qué es la nueva evangelización o qué debería ser. Nada más ahorita digo, si quieres, síguele, pero no quisiera perder esto porque a veces pensamos que la nueva evangelización es cambiar mensajes, cambiar todo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, o sea, todo esto empieza porque cuando yo llegué aquí a México a trabajar con los jóvenes de la universidad, y de las prepas,
yo, pues muy feliz, yo quería reunirlos a todos en los grupos, ¿no? En los grupos de jóvenes que teníamos y darles formación y que fueran santos, ¿no? Y entonces, claro, un neosacerdote pues viene feliz y ilusión y al cabo de los años te das cuenta sencillo que, pues, todo. mega fail, ¿no? O sea, no funciona eso, ¿no? Porque la gente, o sea, no está pensando en esto, o sea, está muy lejos. Entonces yo decía, wow, ¿cómo le hago, no? Y entonces me empecé a preguntar yo muchísimo, a ver, ¿qué significa convertirse? O sea, ¿qué es convertirse? ¿Cómo yo puedo ayudar a alguien a que se convierta? O sea, exactamente qué tengo que hacer antes, qué tengo que hacer después. Entonces, eso fue una reflexión que dura, o sea, muchos años. Estuvimos en esa reflexión con otros laicos, con padres, con consagradas, consagrados, preguntándonos, y con otros movimientos, ¿no? Conversión en concreto, ¿qué es? Y cómo se ayuda. Y luego, en esos años, hubo un boom de retiros querigmáticos, de primer anuncio, retiros que le llaman retiros de conversión. Entonces todos creímos que esas reflexiones que teníamos pues ya estaban viendo una manifestación en algo muy concreto, y que ya, esto es lo que ya funciona. Mira, un retiro de conversión fuerte, un fin de semana, ya, con esto ya, y ya vamos a saber evangelizar. Pero nos dábamos cuenta que después de eso muchos chavos no, o sea, el retiro muy bien, y la lagrimita, todos lloraban felices, y testimonios padrísimos de 2-3 meses, ¿dónde están? O sea, ¿qué falta? ¿Qué es lo que no hicimos? Entonces yo personalmente me lancé pues a leer muchísimo, ¿no? A leer muchísimo documentos de la iglesia, todo. Por ejemplo, conocí y le debo muchísimo a Pepe Prado, a las escuelas de evangelización San Andrés de Guadalajara. Esperemos que pronto lo podamos tener por aquí, parece que sí se va a poder, esperemos pronto. ¡Qué maravilla! Pues avísame yo para conectarme ese día y verlo. Yo lo admiro, no lo he conocido nunca personalmente, me encantaría, lo admiro mucho por toda su obra, me he leído todos sus libros. Él es un gran hombre, tenemos que aprender mucho de él. También Sherry Woodell en Estados Unidos, con todos sus libros de Forming Intentional Disciples y todo eso. Conocí en Estados Unidos el grupo de Focus, que es padrísimo lo que están haciendo en las universidades. Católicos, chavos que dicen, yo me voy 2 años a la universidad a evangelizar, ¿no? A aprender qué estaban haciendo ellos. Y los documentos de la iglesia más importantes que descubrí fueron o sea, en el Concilio Vaticano II, el decreto Argentes marca que existe todo un proceso evangelizador que tiene 7 pasos, y que la Iglesia ha llevado a cabo durante todos los siglos, desde los primeros apóstoles, desde que San Patricio fue a Irlanda. Eso, ¿no? Es un proceso que se conoce. Luego Pablo VI lo desarrolla en Evangelii Nuntiandi. Ándale. Y tenemos del 1997, tenemos la segunda edición de un documento que es clave, que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Directorio General para la Catequesis. Ese documento es una de las joyas más grandes de cómo se evangeliza, ¿sí? ¿Cómo se evangeliza? Es un documento largo, ha de tener como 200 páginas, pero es un recopilar de toda la sabiduría de la Iglesia Católica, de cómo yo puedo compartir mi fe con otra persona, cómo esa persona puede llegar a un momento de conversión, cómo ese momento de conversión tiene que ser acompañada después. Explican muchísimo esto de los 7 pasos del proceso evangelizador, y cómo llevarlo a cabo en tu situación concreta, proponiéndole a los obispos que cada obispo pues tenga su proyecto de evangelización en su diócesis o movimiento, ¿no? Entonces, si a esto lo sumas todo lo que ha estado pasando en Nueva Evangelización en el mundo, en concreto el N en España, el Encuentro Nueva Evangelización, que ha sido también para toda la Iglesia Católica una riqueza muy grande. Bueno, es que podría hablar de 1000 iniciativas. Entonces uno a veces se siente como que solo,
porque no conoce de todo el que está todo esto. Sí, ¿no? y cada uno estábamos a veces pues muy, como nos decía Pepe Alonso, en nuestro capillismo, ¿verdad? Por eso estamos haciendo esto, para precisamente, pues bueno, somos una iglesia, supragrupos, supraapostolados, supramovimientos, supraórdenes, ¿verdad? Somos una sola iglesia. Y el patrimonio que compartimos es enorme. Y se vale compartir buenas prácticas, y se vale apoyarnos, y se vale agarrar ideas, y se vale, claro. Entonces yo creo que, si tú me preguntas a mí de lo que he podido conocer, he tenido últimamente también mucho tiempo para compartir con varios sacerdotes diocesanos que estoy ayudándoles en sus grupos, en la parte de formación sobre todo, ¿no? O de algunas otras congregaciones. Si tú ves lo que está sucediendo en la nueva evangelización, es un regreso a lo esencial. Y lo esencial es aquel mandato misionero que Jesucristo nos da en Mateo 28:19, y que nos dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días del alma. En esas frasecitas está contenida toda la explicación de lo que hay que hacer. Toda la explicación de lo que hay que hacer. Eso es la misión de la iglesia. Que luego, si te vas tantito para enfrente, eso es lo que hacía la iglesia al principio. Eso eran los hechos, ¿verdad? O sea, lo que está haciendo es regresarse a eso, ¿eh? Es eso. Si tú vas estudiando los hechos de los apóstoles, su preocupación era hacer discípulos y constituir comunidades en donde estos discípulos podían crecer. En Hechos 2 habla Hechos 2:42 habla de cuáles son los 4 elementos que existían en esas primeras comunidades. Dice en Hechos 2:42, los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia, 1, a escuchar la enseñanza de los apóstoles, que es catequesis; 2, vivir unidos, que es coinonía, compartir, tener amistades profundas, verdaderas. Eso es la iglesia. 3, participaban en la fracción del pan, había Eucaristía, había sacramentos, y en las oraciones. Normalmente se unían a orar juntos. Sí, aparte de la Eucaristía, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Nuestra oración no se limita al domingo a ir a misa, quien nomás va el domingo a misa, ¿verdad? Efectivamente. Además de eso, hay momentos de oración juntos, donde podemos aprender a interceder por las necesidades de las personas y esperar milagros, porque la intercesión tiene una fuerza infinita, porque es la fuerza de Dios, y por eso se iban viendo milagros, ¿no? Y por eso habían oraciones tan fuertes como la de Hechos 4, donde todos están rezando ahí, porque llega Pedro y Juan apaleados estuvieron presos toda la noche, y ellos, en vez de decir, Señor, defiéndenos de los saduceos, dicen, danos parresía, valentía y más fuerza para predicar mejor tu palabra. Y en ese momento que están en oración, desciende el Espíritu Santo y retumban las paredes, o sea, hasta las paredes sienten la venida del Espíritu Santo cuando hay una comunidad en oración. Entonces, el arte, creo yo, de la nueva evangelización, ¿cuál es? Regresemos al Evangelio, regresemos a Hechos, regresemos a San Pablo, entendamos qué se hizo y vamos a hacerlo, como dice Juan Pablo II, con un nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. Pero no necesitamos cambiar el qué, es el cómo lo vamos a hacer hoy y cómo lo proponemos con valentía, ¿no? Entonces, iniciamos ofreciendo a grupos de jóvenes, que yo los reunía en sus casas, y les decía, oye, al primer grupo de chavos con los que empecé, que eran como de 17 a 22 años, dice, oye, hicimos un chat en WhatsApp que se llamaba Hagamos un libro. Y me ayudan a escribir un libro, lo hacemos juntos. Sí, padre, y tal. Entonces, ¿y cómo le vamos a ayudar? Entonces le dije, mira, yo les voy a dejar tarea, y ustedes hacen, y luego me dicen, y si funciona, eso va para el libro. Y si no funciona, no va para el libro. Pues mi manera para explicarles a ellos, hagamos un trabajo juntos, ¿no? Entonces nos estuvimos reuniendo muchos meses, yo les dejaba una tarea y a lo mejor pasaban 2-3 semanas
tareas de que ellos tenían que hacer con sus amigos no creyentes, ¿no? O de que ellos tenían que hacer personalmente. Y entonces fueron unos meses tremendos, y pude replicar esta misma experiencia con otros 2 grupos más. Entonces, yo lo que descubrí es que no tenemos que inventar nada, o sea, todo está ahí. Y estos chicos empezaron a entender de una manera muy práctica, cómo sí es posible ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y entendieron ellos como eso, qué es un discípulo, que es lo primero. O sea, ¿qué es un discípulo? Ellos entendieron eso, y tú tuviste tus ratas de laboratorio para experimentar y ver qué cosas funcionaban. Efectivamente. Y entonces lo iban haciendo, y descubrimos que sí se puede. Y eso nos ayudaba muchísimo a no solamente tener unos retiros querigmáticos fuertes de conversión, sino luego a constituir comunidades, y sobre todo a meter un elemento que es esencial, que lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 127 y 128, que lo llama así: persona a persona. No sabemos qué hacer. Muchas veces la gente, está hablando mucho de chavos, pero este curso, me acuerdo, se lo acabo de dar a un grupo como de 100 señoras. Era una de las cosas que después quería que nos platicaras, para ver si estábamos ya viejos los que estábamos arriba de esas edades o qué onda, pero si quieres... No, me acuerdo, había en ese curso, había una señora de 80 años, más o menos 81 años, que me decía, padre, lo peor de este curso es que yo ya sentía que ya yo había cumplido la misión en mi vida. Pero ahora ya entiendo que no puedo dejar de seguir evangelizando. Y ojalá hubiera tenido este curso muchos años antes, porque no había visto tan claro cuáles son los pasos, ¿no?, que se hace. Entonces, padrísimo testimonio, digo, y también vi que tienes para matrimonios, etcétera. Pero a ver, entonces, el padre tiene ideas de que formar y de pues cambiar a, digamos, hacer santos a los jóvenes. Se empieza a dar cuenta que no. Empieza este tema del grupo de WhatsApp de hagamos un libro juntos, y los primeros ejercicios para ir ajustando, viendo cuál es digamos, la forma adecuada. Todo este proceso, más o menos, ¿cuánto te duró, padre? Desde que yo empecé a reflexionar con otro grupo de sacerdotes a quienes les debo mucho, cuando yo empecé a reflexionar sobre esto, sobre qué es la conversión, ¿no? Hasta que tuve el... Que nos dejaste con la duda, por cierto. Bueno, pues ahí vamos. ¿Qué es la conversión? Hay que ir por partes, ¿no? Entonces, hasta que di el primer taller formal, que fue el 1, 2 y 3 de diciembre del 2017, pasaron unos 7 años. Wow. Y luego se siguió enriqueciendo con mucho aprendizaje que yo iba teniendo de feedback de los grupos, y sobre todo comprender e ir purificando a lo mejor de muchos elementos humanos, e ir dejando solo el Evangelio, solo la Biblia, solo el magisterio, ¿no? Entonces, y de ponerlo de una manera sencilla, recordable, ¿sí?, memorizable, y que se pudiera hacer de manera ordinaria. Se fueron sumando otro grupo de jóvenes, ahora un grupo más grande, de jóvenes más grandes, perdón, de 23, 25, 26 años, que ellos mismos, incluso hay un matrimonio joven que acaban de casar, están esperando a su hijo, 25, 26 años, y ellos también han empezado a dar el taller, transmitir el taller. Entonces ha sido muchísimo aprendizaje, y creo que bueno, y me alegra porque pues es todo para la iglesia, sirve para todos los grupos, y además que no es nada inventado, es retomar todo lo que tiene la iglesia. Entonces, yo creo que más o menos ese fue el proceso. Wow, padrísimo. A veces nos damos como que queremos que todo sea súper rápido, pero bueno, tú lo que hiciste, creo que está muy claro lo que hiciste. Uno, reflexionar y comentarlo con otros sacerdotes. Y no sé si a la par o lo pusiste tú como en segundo plano o segundo paso, pero creo que fue a la par.
estudiar, te metiste a estudiar, ¿verdad? Y después, ahora sí ya, a calar los diferentes temas con un grupito chiquito, como que este proceso, pues así es, eso es la nueva evangelización. Ver nuevos formas, nuevos métodos, nuevas tal, y pues es calarle y es estudiarle, ¿verdad? Porque no va a ser así nada más de que se nos van a ocurrir cosas, ¿verdad? Y es aprender de tantos grupos maravillosos te digo, o sea, todo católico que quiera meterse a entender un poquito más la nueva evangelización, tiene que ver los videos que están en YouTube del el Encuentro de Nueva Evangelización en España. Ahí los vamos a poner aquí abajo. Que aquí en México estoy en contacto con un sacerdote que es decano aquí en la Arquidiócesis de México, y él quiere traer el Encuentro de Nueva Evangelización. Yo dije, te apoyo, cuentas conmigo, porque son momentos en donde todos los movimientos, parroquias, grupos se unen y dicen, nos está yendo mal. O sea, no es que alguien pueda decir que yo les voy a dar clases, ¿no? A todos. Porque estamos viviendo una época de cambios y es una época distinta, ¿no? Entonces, sí es lo mismo de siempre, con un nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones, y entonces es tener la valentía de crearnos. Haciendo iglesia, ¿no? Juntos. Efectivamente, haciendo iglesia juntos y sabiendo que pues por el tiempo que estamos viviendo, pues que ha habido tantas personas que se han ido de la iglesia, que a lo mejor cada vez somos menos, pero tener la valentía, decía Joseph Ratzinger, el jubileo de los catequistas, tener siempre la valentía del granito de mostaza, la audacia del granito de mostaza, que no le importa ser enano, pero él sabe que en un futuro va a llegar a ser el más grande de todos los árboles. Y entonces, si el granito de mostaza mío lo uno con el de los demás, ¿no? De las demás realidades, creo que por eso es una primavera muy hermosa, ¿no? Una nueva primavera. Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado es una empresa sin fines de lucro, se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos. Con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando@hwaw.com. Gracias. Padrísimo. Oye, padre, a ver, platícanos así muy brevemente, antes de ir a la última sección, como que a mí me gustó mucho, al menos, pues bueno, más, no va a ser nada más una pregunta, van a ser dos cosas. Por un lado, pues bueno, en tu sobre todo tu Instagram, que estás muy activo, y también, bueno, en la página de formarapóstoles.com, como que me gusta cómo acomodas tú las diferentes cosas, más allá del tema de los 7 pasos. Acá, como que el llamado es, o la invitación, mejor dicho, es a ir al taller, ¿verdad? Para empezar. Entonces, en el taller, explican en la página que van a aprender 6 diferentes cosas. No te estoy pidiendo, ya sé que me la bañaría si te estoy pidiendo que explique las 6 cosas, porque ese es el taller que dura un fin de semana. Aunque bueno, soy capaz. Pero básicamente nos queda claro ahí qué es lo que va a aprender. Pero ¿para qué y por qué cualquiera de los que nos escucha pudiera, quisiera, debería de ir a un taller de estos? Y después lígalo con el tema que dices, que de aquí salían, me llamó mucho la atención lo que decías, que precisamente es algo que platicamos, pues bueno, todos los movimientos, tan padrísimos, hacer retiros querigmáticos, etcétera, etcétera, o encuentros y eventos así, pero bueno, la llama se apaga, ¿verdad? Entonces, el tema de la comunidad, que al final
A eso estamos llamados los cristianos, ¿verdad? Por eso está muy claro desde los hechos cómo vivían los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué iría yo? Y luego, pues, ¿cómo me ligo a una comunidad o a un grupo de personas que están luchando por lo mismo que yo, ¿no? Porque a veces, pues, dices, pues sí, he ido ya a muchos retiros, ¿no? He ido ya a muchas cosas, ¿no? ¿Por qué ir a un taller de Formar Aprendes es lo que necesitamos como personas hoy? Y la iglesia también, la iglesia pensando que somos pues estas relaciones que conformamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, no el clero, etcétera, etcétera, sino porque yo necesito ir a formar apóstoles y aparte, ¿por qué necesitamos como iglesia pues algo así para después formar comunidades? Loaded Pues mira, question. A ver, creo yo que nadie necesita ir al taller de formar apóstoles, ¿no? Porque lo tenemos ya me todo, mataste la pregunta, Pedro. Porque lo tenemos todo en el acervo cultural de la Iglesia Católica, en todos los documentos, en el Evangelio. Entonces, bueno, ¿por qué alguien que no quiera leer 322,000 libros debe ir a formar apóstoles? Yo lo diría así. Yo creo que lo que hemos encontrado, y no es mérito mío, también mi equipo me ha ayudado muchísimo, lo que hemos encontrado es una manera muy didáctica, sencilla, de dar herramientas muy básicas, que por eso se llama taller, porque se entrenan, los entrenamos. Y los entrenamos para que salgan de ahí a replicarlo en sus realidades. Con las herramientas que damos, hemos visto sobre todo, por ejemplo, colegios que organizan todo su programa de evangelización, y universidades, por ejemplo, que organizan todo su programa de evangelización según las pautas básicas que nos da la iglesia, y están teniendo éxito en su labor pastoral. Se los hemos dado a grupos, hay miles de grupos que hacen retiros querigmáticos, incluso que no están asociados a un movimiento. Les hemos dado el taller y ellos mismos empiezan a estructurarse de manera que las personas entren, lleguen y se queden y crezcan, no simplemente que se vayan, porque un problema a veces de los retiros querigmáticos, que no sea solo una experiencia. Efectivamente, es como dar a luz un hijo y dejarlo en la calle, ¿no? Entonces, en eso ha funcionado mucho. También lo he compartido con párrocos y les ayudamos a que hagan como que un análisis de su parroquia en diferentes puntos y tratar de encontrar juntos dónde está la gotera, ¿no? O sea, no está llegando el agua al final de la tubería. ¿Qué está pasando? Entonces encontramos que hay unas 2, 3 goteras que tenemos que arreglar, y junto con su grupo de laicos, ciertamente es mejor cuando el taller lo toman por grupos, ¿no? Cuando vienen por grupos, porque todos los ejercicios que les ponemos es mucho ejercicio, es muchísimo ejercicio. Es muy práctico. Terminan agotados al final. O sea, no van, porque de hecho se ven los stories que subes a Instagram, no vas a un retiro a escuchar pláticas. Es 100% práctico, y por eso es el taller. Práctico, entonces tienes teoría práctica, es mucho de usar la Biblia, entonces Saludos a nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas que nos escuchan, que ya nos han llegado, que sí hay varios que escuchan. Nosotros también queremos aprender 100% la Biblia. Justo, o sea, al final la Biblia es la espada de la palabra de Dios. Entonces salen con su espada afilada. Ese es uno de mis grandes objetivos. Salen después de esos días, salen sabiendo usar tanto. Sí, que es otro de nuestros grandes errores a veces como católicos, ¿verdad? Tenerla ahí olvidada. Efectivamente, entonces también muchos católicos me dicen, wow, es que nunca había visto usar cómo se podía usar la Biblia de esta manera, ¿no? Padrísimo. Entonces creo que si la pregunta es ¿por qué iría yo a un taller de formar apóstoles? Y con esto te voy a responder también la segunda pregunta. Nuestro objetivo es que salgan con 2 habilidades de modo muy básico. Una habilidad es diálogo misionero, sabiendo hacer diálogos misioneros. Y otra habilidad es que salgan de ahí sabiendo hacer reuniones de comunidad. Son como 2 remos de la barca de la evangelización.
yo tengo que ser, cada apóstol, definimos apóstol como un discípulo que hace discípulos. Discípulo que hace discípulos. Mateo 28, 19, ¿no? Y pues yo soy un discípulo primero y luego hago discípulo. Entonces, todo apóstol necesita poder manejar dos herramientas. Por un lado está el diálogo misionero, que es relación uno a uno con alguien, por lo tanto yo tengo que aprender a trabajar con pocas personas, teniendo una relación personal y yendo en profundidad. Entonces, ¿eso cómo se hace? Y esto responde muchas veces a la pregunta que llega la gente y me dice, padre, es que quiero acercar a mi prima a Dios, y la invité a misa, ¿y qué te dijo? Que no quería ir. Bueno, ¿y qué hiciste? Nada. Entonces, no, pues es que si así no se hace. Ve al café, platica con ella, tiene una relación. Platica con ella. ¿Y qué le digo? Bueno, entonces hay como unos temas que uno en la conversación querigmática uno a uno tiene que ir sabiendo llevar a cabo, ¿no? Y entonces que cada tema tiene que tener una respuesta por parte de la persona, ya sea de su inteligencia, de su voluntad o de su corazón. Entonces, ¿cómo hago diálogos misioneros? Bueno, hay mucho entrenamiento para aprender a hacer diálogos misioneros. Y después hay mucho entrenamiento para yo aprender a hacer una reunión de comunidad sencilla. Yo no necesito 15, 20, con 3. O sea, la más grande teofanía de Cristo en la tierra, manifestación de él como Dios, fue en el Tabor. Entonces había 3 y él. Y vieron toda su gloria, ¿no? Entonces les enseño a hacer reuniones de comunidad de a 3, porque tiene una ventaja muy grande aprender a hacer una reunión de comunidad así, porque yo la puedo hacer en la cafetería, en el restaurante, en mi oficina, en el patio de la escuela, en las universidades. Ya vas viendo grupitos de 3, de 4 que se van sentando en las banquitas y van haciendo sus reuniones de comunidad. Esto no es otro movimiento, es una preparación. Diálogos misioneros y reuniones de comunidad es una preparación para que la persona pueda llegar a una conversión y luego pueda formar parte de una gran comunidad. Entonces, tú tienes tu movimiento, tienes tu grupo, tienes tu parroquia, tienes tu realidad. ¿Cómo hago yo para poder acercar a más personas? ¿Cuáles son los pasos concretos para pasar? Una persona que es indiferente, es curiosa, es buscadora, todo esto viene en el ebook, o sea, y lo puedes bajar ya hoy, leer, y es gratis, y ojalá que muchas personas puedan compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago para acercar a esas personas al momento de su conversión? De la conversión lo paso a una comunidad, porque nadie puede ser cristiano en solitario. Si una persona no tiene nuevos amigos, pues va a estar pensando en los amigos antiguos que antes de la conversión le hacían daño. Entonces, necesito esa comunidad necesita una catequesis para poder ayudar a llevar a las personas a crecer, y necesita ser misionera, porque el evangelizado debe evangelizar. Ahora, todo esto es teoría. Entonces, creo que lo que nosotros queremos compartir con todos los demás son herramientas, entrenamiento, para que la persona diga, ya entendí de lo que se trata, ¿no? Cuando tú me pides compartir mi fe, hay un caminito lógico. Primero tendríamos que entender esto y luego esto otro. Entonces ya una vez que lo entiendo, digo, esto mismo vamos a hacerlo ahora, pero con la Biblia. Entonces te voy a dar unos pasajes que te ayudan a cada momento y que te van a ayudar en este momento para que la persona se abra, por ejemplo, a la comprensión del amor de Dios. Y para que se abra a un momento de querer hacer un acto de renuncia y señorío. Y en este momento que se abra a pedir el Espíritu Santo. Y en este momento a que entienda que el pecado rompe esa relación tan padre que podía tener con Dios y me hace daño a mí. Entonces se le da herramientas a la persona, se le dan separadores de Biblia, se le dan hojas que se meten en la Biblia y que lo pueden tener ahí para eso. Se le da un placemat que lo puedes poner en tu escritorio, lo puedes poner en tu pared. O sea, se le llena de herramientas para que la persona sea evangelizadora. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? La gente se va, le hace fotocopias, lo reparte por todas partes y está padrísimo, ¿no? Se vale. Se vale todo. O sea, lo que queremos es que esto sea un proceso expansivo que pueda llegar a todo el mundo, porque ese
O sea, el evangelio está pensado para eso, para hacer una reacción en cadena. Entonces, es una herramienta, ya han tomado el taller unas 1,200 personas, y y veo con muchísima alegría luego que ellos están dándolo como pueden, como quieren en sus grupos, y se va repartiendo. Entonces, o sea, dices 1,200 oficiales. Exacto, oficial. Porque luego un padre no de la mi congregación replicas. vino, lo tomó, y me enteré que la semana pasada lo dio en Italia, ¿no? Padrísimo. Y lo está dando. Y eso no lo sumaste a los 1,200. No lo sumé, y había otro padre ahí que trabaja en Hong Kong, que por suerte estaba ahí, y dijo, pues está muy padre. Son los documentos de la iglesia. Quiere llevárselo a Hong Kong. Hay que hacer lío, ¿okay? Hay Así que nos hacer dijo lío, el papá. y necesitamos herramientas que nos ayuden, y esto es eso. No sé si respondí a tu pregunta. No, sí, 100%. Y se me hace padrísimo, padre, lo que dices de que, bueno, pues también, o sea, sacerdotes diocesanos, o sea, párrocos o de otros movimientos, claro. Eso es hacer iglesia. Y a veces digo, un llamado a todos los que nos escuchan, sabemos que nos escucha uno que otro obispo, y también, bueno, sacerdotes, seminaristas, y bueno, obviamente, pues la gran mayoría son laicos. Pero no importa el grupo en el que estás, el padre Rafael es legionario, pero no importa el grupo en el que estás, somos la misma iglesia. Acércate, aquí abajo, si le das para abajo vienen sus datos de contacto. Padrísimo que podamos hacer esto. Ya lo hizo él, ya recopiló, ya leyó, y ya se chutó 7 años de leer y de hacer cosas. Podemos aprovechar esto, o sea, eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Invítalo a que te caiga a tu parroquia, a tu grupo, etcétera, etcétera, y luego ya pues van ajustando y ustedes van haciéndolo, pues bueno, real a su movimiento, ¿no? Pero bueno, se me hace padrísimo esto, padre. No sé si en este sentido nos quieres decir algo a lo mejor a gente, a sacerdotes o bueno, a unas hermanas religiosas consagradas de otras congregaciones, órdenes. Sí, digo, a veces tenemos eso, digo, ya sé que, pues bueno, somos humanos y a veces pensamos que nuestro caminito y hay que seguir nomás nuestro caminito, pero pues bueno, o sea, esto es para toda la iglesia, ¿verdad? No es un tema que haces tú para el Regnum Christi, ¿verdad? Para toda la iglesia. Sí, no es algo, y tampoco, digo, a lo mejor se puede tener un poquito de reparo, ¿no? Porque tú dices, es que el padre Rafa va a invitarlos al Regnum Christi, ¿no? Y yo soy de este otro movimiento. No te los vas a piratear. No me los voy a piratear, porque yo creo que la mayor alegría de este momento es que cada movimiento pueda ser tan fuerte que la mayor cantidad de católicos pueda llegar a pertenecer a un grupo, ¿sí? Uh-huh. A pertenecer a un grupo. Y creo que a lo mejor hoy en día eso no es lo que yo percibo. Yo más bien percibo como que ha habido un cambio cultural en donde estamos todos, a lo mejor también yo, como Regnum Christi en un pasado pude haber dicho, bueno, pero es que si lo mando allá, puede ir a otro, o sea, va a terminar en otro movimiento. Creo que la nueva evangelización nos está dando a entender que mientras más trabajemos a favor de la construcción de la iglesia de Cristo, más vocaciones va a haber, más entradas a todos los movimientos, ¿no? Más cantidad de familias santas y como dices, más podemos crear cultura, que eso es lo que necesitamos, y solos no vamos a poder. Mi experiencia es que me están invitando, algunos obispos me están invitando también a darle este curso a sus laicos y a sus sacerdotes. Como que hemos bajado, es un momento en la iglesia donde todos estamos bajando defensas, ¿no? Porque es que somos, nos estaban echando a los leones, o sea, estamos en las catacumbas. Entonces, todos tenemos una responsabilidad de impulsar el carisma personal de cada grupo, y tenemos la responsabilidad de unirnos para, en la iglesia de Cristo. Qué bonito 1 Corintios 12 cuando habla del cuerpo místico de Cristo, que dice cómo cada parte tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, es bellísimo, ¿no? Esta primavera de trabajo de colaboración, de trabajo en equipo, de aprendizaje, de amistades profundas que tenemos entre sacerdotes de varias realidades y congregaciones.
no sé, yo le agradezco mucho a Dios el que me haya puesto aquí en este momento de la Iglesia Católica, con todas las dificultades que también hay, que no cerramos los ojos, pero es un momento desde un punto de vista emocional. Padrísimo. Aparte, no sé si los que nos escuchan, pero al menos yo viéndote, yo creo que sí pasa por la voz, pero al menos yo viendo la alegría con la que platicas esto y cómo te emocionas con los temas, realmente en medio de tantas cosas que pueden estar pasando, claro que da esperanza y claro que es padrísimo ver cómo hay sacerdotes como tú que están pues no nada más entregados a lo que hacen, sino emocionados, disfrutando cada paso y con alegría, que a veces se nos olvida que el Evangelio, pues para empezar es alegría, ¿verdad? La buena nueva es alegre, ¿verdad? Es la buena noticia. Y a veces somos los más caras largas, los católicos, ¿verdad? Como decía el Papa Francisco, algo como caras de sepulcros o de momias, o no creo que haya que ir a las iglesias para... Ándale, pues sí, ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero no, qué padre platicar contigo de todo lo que estás haciendo, padre. Y agradezco mucho a mi vocación, me agradezco... Es lo que yo te decía, ¿no? ¿Cómo descubre uno una vocación? Ahora, pues si estás feliz, ¿para qué le mueves, no? O sea, si estás feliz es que Dios te hizo para estar ahí, ¿no? Pues sí, más claro ni el agua. Oye, padre, pues vamos a la última sección, que es una sección muy corta de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y respondes pues a bote pronto lo que se te venga Dios a la mente. No es un examen, no te preocupes, pero bueno, básicamente la idea es que no pase de 1 a 2 oraciones máximo, ¿verdad? Y lo bueno es que ahora no tengo a Lalo de co-host, entonces esto sí va a poder ser rápido. A ver, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, padre? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente? 11 años. No, antes. Habré tenido 9 años, mi primera comunión. Me impactó muchísimo. Y anduve varios días que no me entendía a mí mismo. Y en mi colegio teníamos comunión diaria y regresaba a comulgar. Sí, yo creo que ese de los momentos más felices de mi vida fue ese. Y el segundo, igual, a edad muy temprana, 11 años, cuando ingresé a mi grupito de adolescentes en mi colegio. El día se le llama incorporación. Creo que esos 2 momentos, junto con mi ordenación sacerdotal, han sido los 3 momentos más fuertes espirituales de mi vida. Padrísimo que los 2 primeros, pues sí, muy chavo o muy niño. De 9 y 11 años, ¿eh? Oye, padre, ¿tienes algún santo patrono o algún santo favorito? Yo, San Pablo. O sea, definitivamente... Se nota algo. Yo soy un apasionado de San Pablo, de sus cartas. Me ha dado tanto el poder beber de sus cartas. Yo, claro, siempre me dice todo el mundo, es que San Pablo es el de todos. Bueno, está bien, ¿no? O sea, sí, entonces ya no puedo. Muchísimo, San Juan Pablo II, el Padre Pío. Hay un sacerdote en Italia, el padre Leopoldo Mandic, ¿no? Que era un santo, no tengo el gusto. Impresionante, vivía más o menos en la época del Padre Pío, era contemporáneo y era un santo de la confesión, ¿no? Me llama mucho la atención también. Pocos santos, ¿no? Así como el santo cura de Ars, etcétera, pocos así confesores, digamos. Exacto. Y a mí yo amo mi ministerio de confesor porque ahí le das en la torre al chamuco diario. O sea, en cada confesión es duro. Es efectivo porque es con la gracia de Dios. Y también ves tantos milagros. O sea, ves el milagro de el alma muerta que resucita, muerta por el pecado que resucita. Me encantó cómo lo pusiste. Sí. Oye, padre, ¿qué significa ser católico hoy en día? Ser católico hoy en día, correcto. Repetiría lo que dije antes, sacerdote, profeta y rey. Tienes una dignidad enorme. Decía el Papa León Magno, cristiano, conoce tu dignidad, reconoce tu dignidad. Ser católico es ser un
consagrado, un entregado a Dios, que tiene una dignidad infinita por ser hijo de Dios. Muy bien. Oye, padre, ¿tienes alguna oración que te guste rezar pues seguido, que nos quieras compartir? Puede ser alguna ejaculatoria o no, ¿sabes qué? Para mí esta oración de tal santo, o el rosario, o no sé, alguna oración que a mí me gusta mucho, y la rezo con mi equipo, es la oración a San Miguel Arcángel. Creo yo que, o sea, en la iglesia siempre estuvo presente al final de la misa. Sí, hasta el Novo Sordo, ¿verdad? Efectivamente, y el Papa Francisco ha estado pidiendo que la rescatemos después del rosario. Uh-huh. Creo que habitualmente poder rezar esa oración nos ayuda a recordar que no estamos en tiempos de paz, estamos en tiempos de guerra, y que en esta realidad espiritual Dios nos ha dado la gracia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la Eucaristía, nos ha dado la Virgen María, y también nos ha dado los ángeles, y los ángeles son nuestros compañeros en esa batalla. Y entonces, acá el jefe de las huestes celestiales, ¿eh? Ándale. Y pues uniéndonos al Papa Francisco, yo digo que esa es una oración que debemos todos aprender y rezar. ¿Está muy larga, padre, o no? No, hombre, son 5 líneas. Ah, bueno, pues ahí la vamos a poner también, digo, ya que el padre no se la quiso aventar ahorita. Ahí la vamos a poner. ¿Hacemos? A ver, de una vez. Ok. Digo, sí. Pero como ¿es la oración final ya o...? No, faltan todavía 4, pero creo que está padre tener la oración que tú nos digas, y la vamos a poner de todos modos en los show notes y ahí abajo para el que quiera pues, también recitarla. Entonces oremos a San Miguel Arcángel pidiéndole que nos dé su valentía, audacia y fuerza para poder ser apóstoles valientes de Jesucristo, transmitiendo su amor y su misericordia a todo el mundo. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Padrísimo. Oye, padre, ¿algún tip práctico que nos puedas dar como católicos que estamos escuchando esto y que estamos buscando pues la santidad hoy en día? Si tuvieras que decirnos, empieza haciendo esto todos los días, ¿qué es ese tip práctico que necesitamos para ser santos? Mira, obviamente que yo, cuando los jóvenes con los que trabajo logran empezar a meter en su rutina diaria la asistencia a la Santa Misa, eso es un antes y un después totalmente, ¿no? En la Santa Misa se nutren de la palabra de Dios, se nutren de la Eucaristía, y son 25 minutos diarios que para un laico le ayudan muchísimo, ¿no? A lo mejor el laico está en 1000 rollos y 1000 preocupaciones, entonces el que te ayuden a rezar con la más grande de todas las oraciones, que es la Santa Misa, lo agradece mucho, sí, lo agradece mucho. Entonces, yo en eso, si hay un punto crítico antes y después que vean las personas, es cuando pueden incorporar su misa diaria, que muchas veces como eres laico y tienes tantas dificultades y te cambian en el trabajo y tal, entonces no puede ser diaria, pero bueno, ese hábito es un game changer absoluto, ¿no? Testigo de eso. El otro hábito fuertísimo es el hábito del rosario diario, ¿no? Ese sí es más fácil de poder realizar, ¿no? Igual. Traslados, etcétera. Efectivamente, ojalá y uno pudiera tener pues sus 15 minutos para caminar por un campo pues, de felicidad y rezar el rosario con María. Pero aunque lo reces en el coche, ¿no? El rosario es la oración más bíblica o evangélica que puede haber. Vas repasando el evangelio, entonces vas recordando que Jesucristo, tu compromiso es ser como Cristo, ¿no? Entonces el ir repasando los misterios día a día, pues te va haciendo un bien personal enorme. Pero además es la gran arma que la Virgen le dio a Santo Domingo. Es la gran arma. Estamos celebrando el mes de Rosario, el 7 de octubre celebramos
se llamaba, al inicio se llamaba la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, por la victoria en Lepanto. Lepanto, sí. Entonces, es el gran arma. Abajo ponemos un link, ya para que no se haga más largo esto, abajo vamos a poner un link porque está muy padre la historia de la batalla de Lepanto. Eso. A lo mejor yo como laico, yo no puedo celebrar la misa, no, pero yo tengo en mis manos un arma potentísima que la Virgen María me ha dado, y que si yo me uno diariamente a María y la cojo de la mano, porque cogerla del rosario es tomar a María de la mano, si yo diariamente me tomo de la mano de María, María no solamente me va a ayudar a mí ser santo, sino que mi intercesión va transformando el mundo. El Papa Juan Pablo II, cuánto le atribuyó al rosario, pues todo lo que logró en Rusia comunista. Y yo mismo he visto milagros del rosario con los grupos de jóvenes. Teníamos proyectos que sacar, o había personas que necesitaban oración, vamos a rezar rosario. Es un gran arma puesta en nuestras manos, y si queremos llevar adelante la batalla espiritual, es eso, no hay que salirse. Padrísimo. Dos cosas, misa y rosario. Misa 25 minutos, ponle tú más traslados, termina siendo, exagerando, 1 hora. Ya no hay barras hoy en día en nuestras ciudades, al menos en Latinoamérica tenemos muchas iglesias. Y en ese sentido, algo que a mí me sirve y que es de lo que recomiendan, agéndalo. Agendas ir a hacer ejercicio y a preocuparte por tu cuerpo físico. Bueno, agenda ir a misa. 45 minutos, 50 minutos ya con traslado. O si te queda pasada, pues nada más es la media hora, ¿verdad? Y realmente sí es un game changer, como dices. Y el rosario, pues en cualquier traslado, son 15, 20 minutos. En el día te avientas eso en carro a fuerzas. Imagínate, y si uno normalmente... Pero checa tu teléfono, ¿no? Y tu teléfono te va a decir cuántas horas dedicas diaria a las redes sociales, ¿no? Exacto. O sea, lo normal, lo que decía el otro día en un artículo, es que la gente dedicaba 3 horas, ¿no? 3 horas, 4 horas diarias a sus redes sociales. O sea, hay suficiente tiempo, ¿no? E incluso si yo los invito muchas veces a los señores, señoras, laicos, a que piensen, mira, si yo quiero darle a Dios mi diezmo, porque tengo una obligación bíblica de poder colaborar con Dios dándole el diezmo, ¿no? de lo que tengo. Si yo pienso, bueno, si yo le diera el diezmo de mi vida, ¿cuánto sería? ¿No? El diezmo de mi tiempo. A la semana tenemos 168 horas a la semana. Si yo le diera el diezmo, serían 16 horas, ¿no? Bueno, ¿qué más si les doy la mitad? ¿No? Imagínate, ¿no? Si le doy solamente 8 horas, que es un ratito de misa diaria con mi rosario. Pero no le estoy dando ni siquiera el diezmo de mi vida, ni siquiera casi el 5% de mi vida. Y aparte, si lo estamos pensando ya más humana y egoístamente, se los estás dando, pero para que te bendiga a ti, ¿verdad? Para que te beneficies tú. Exactamente. No estás desapareciendo las horas y mágicamente para Dios. No. Al final es para ti. Exactamente. Para tu conversión, para tu bien. Oye, padre, ¿nos puedes recomendar algún libro que te haya causado un gran impacto, que crees que para los que, ya sé que le has leído muchos, pero si tuvieras que escoger uno, para los que nos están escuchando, a lo mejor en la línea de este tema de formar apóstoles, ¿qué nos recomiendas? Obvio, vamos a poner tu ebook, aparte de tu ebook. Dale. Bueno, es que como te has dado cuenta, a mí me gustan mucho los documentos que ha sacado la Iglesia, ¿no? Porque por ejemplo, de los que enunciaste, o sea, Evangelium Nunciandi, Evangelii Gaudium, todos esos, ¿no? Christus Vivit, Director General para... ¿Con cuál puede empezar la gente que nos escucha? Yo, para comenzar en todo este tema de la evangelización, diría que es obligado Evangelii Gaudium, por ejemplo, porque pues es del Papa Francisco. Aparte, ¿no? Está muy fácil, muy sencillo. Está muy fácil de leer, y ese pues nos podría ayudar mucho, ¿no? Ya desde otro punto de vista, cuando tú me lo preguntaste, me saltó a la mente que el año que viene, el 2020, se van a cumplir los 55 años del decreto del Concilio Vaticano II que se llama Apostolica Mactusitatem. Es el decreto sobre el apostolado de los laicos. Es una maravilla cómo los obispos, reunidos en concilio, pudieron plasmar en un breve documento cuál es en concreto la misión del laico en el mundo. Cuáles son los 3 fines del apostolado laical: el de la evangelización y santificación,
el de la instauración cristiana del orden temporal y el de la caridad. Entonces, si todos hiciéramos, por ejemplo, un esfuerzo el año que viene y tuviéramos momentos de reflexión en comunidad, en equipo, señores o parejas que se reúnen en una casa y pudiéramos desempolvar un poquito ese decreto, daría muchísima luz a los laicos en todo este camino de formación y de impulso, ¿no? De impulso apostólico, para que el laico comprenda muy bien su vocación. Oye, ¿es el Documenta Católica Omnia? Es Apostolica Actuositatem, en la página del Vaticano. Estoy buscándolo porque confieso que ni sabía que existía. Apostolica Actuositatem. Ya sobre el lo apostolado de los laicos, Santa Sede. Te lo voy a mandar por WhatsApp. Ya lo encontré. Apostolica Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos. Oye, no sé tan largo, Proemio. Órale, participación de los laicos en la misión de la iglesia. Hay una versión, el otro día encontré una versión en PDF, porque se lo mandé a mi equipo, le propuse a mi equipo de trabajo que lo leyéramos de aquí a diciembre, y en diciembre nos pusiéramos de acuerdo para ver qué iniciativas queremos hacer el año que viene a este respecto. Y lo descargué en PDF y eran como 23 páginas, no es mucho. Órale. Pues sí, yo estoy viendo nomás ahí los diferentes capítulos, se ve padrísimo, y a leerlo. Ahí lo ponemos también la liga para los laicos que nos escuchan, que bueno, ya estamos en algún movimiento o queremos estar. Mira, tiene 6 capítulos. Vocación de los laicos al apostolado, fines que hay que lograr, varios campos de apostolado, las varias formas de apostolado, el orden que hay que observar y la formación para el apostolado. Es muy básico, muy sencillo. Y es que a veces, sabes que nos dan como que miedo los documentos de la iglesia, y tenemos que quitarnos ese miedo, porque en realidad, claro, hay unos más que requieres teología para poder entender, ¿no? Sí, sobre todo más antiguos, ¿no? Más viejos, ¿verdad? Exactamente, pero hay muchos más de corte, de tipo divulgativo, ¿no? Christus Vivit, por ejemplo, pues qué bella exhortación a los jóvenes. Gaudete et Exsultate del Papa Francisco sobre la santidad, o sea, es que no puede ser más digerible. Y eso, buscando un laicado bien formado. No, pues necesitamos. Estas cosas. O sea, sí o sí necesitamos, como decías tú. Un regalo. Oye, padre, ¿alguna cosa por la que quisieras que intercediéramos, que agreguemos a nuestras peticiones pues diarias, digo, acá en lo personal y los que nos escuchan? Porque sí, pues yo creo que en estos momentos tenemos que rezar mucho por el Papa. Sí, rezamos mucho por el Papa, todos los días hay que rezar por él, siempre nos pide oraciones. Estuvimos ahorita viviendo los días del Sínodo del Amazonas, luego hay mucha preocupación por el Sínodo de Alemania. Sí, ya que salga esto ya van a haber concluido pues ambos, ¿verdad? Pero sí, híjole, sí, todos los días ahí. Entonces hay que orar mucho por el Santo Padre para que siga siendo fuerte, valiente, que sea el garante del depósito de la fe, que los católicos nos unamos alrededor de él, que Dios lo bendiga. Acuérdate que Jesucristo le reveló a San Pedro que Satanás había pedido permiso para cribarlo como trigo. Eso es lo que quiere hacer el demonio con el Papa, con todos, ¿no? Entonces, qué bonito gesto de gratitud y de paternidad hacia el Santo Padre, poder rezar todos los días por él, unirnos a él, en sus intenciones, y que siga guiando a la iglesia, ¿verdad? Muy bien, sí, muy buen recordatorio, gracias, padre. Oye, ya para cerrar, ¿crees que nos faltó preguntarte algo o algo último que quisieras compartirnos, padre? Nada, yo creo que ya hablé demasiado y que la gente ya debe estar aturdida. No, padrísimo. Oye, padre, lo que sí es que no vamos a dejar que te nos vayas como le hacemos, así es como llegamos contigo y así es como logramos que pues poder platicar con diferentes personas, que nos recomiendas a 2 personas, así como los seguros, con los que tú crees que podamos pues platicar, para que por un lado
su testimonio. Ya ves que los testimonios, pues bueno, emocionan y nos hacen, pues bueno, darnos cuenta de lo que Dios hace en otras personas, pero por otro lado también algo, pues que estén haciendo algo en su trinchera en la iglesia, ¿no? Que al final pues nos ayuda para lo que hemos estado diciendo, que es sentirnos iglesia y enamorarnos más del cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Con quienes dos nos recomiendan, pueden ser así, pues de cualquier lado del mundo. Claro, pues chance con Fray José de María, que es él es aquí el decano de nuestra zona, y él está apoyando muchísimo pues todo los procesos de nueva evangelización de la Arquidiócesis de México, ¿no? Yo te puedo pasar el teléfono de Fray José María Vázquez Mota. Yo lo aprecio muchísimo, y es un sacerdote también que está muy metido en la nueva evangelización, como creo yo. Chance él, y déjame ver a quién se me puede ocurrir. Alguien como que pueda dar su testimonio personal. Pues sí, digo, que esté haciendo algo, pues, padre, así respondiendo al llamado de extender el reino de Dios aquí en la tierra, padre. Pues chance, a lo mejor, pues quiero al padre Jorge Obregón, que él ya, sí te han contactado con él. No me suena ni siquiera, Él tiene 2 plataformas importantes, que es New Fire y The Bible Corner. Entonces él está, New Fire es de apologética y The Bible Corner es para el estudio de la Biblia de los católicos. Órale. Yo lo estoy viendo acá. A veces cuando recomiendan a gente me siento así, porque pues sí, pues uno medio que intenta estar acá al tiro de estas cosas y con gente y apostolados y no, hombre, padrísimo que recomienden a esa gente que ni en cuenta, que está haciendo cosas tan padres en la iglesia. Oye, padre, pues muchas gracias a todos los que escuchan también. Vamos a estar pidiendo pues por el Papa, y acuérdense todo lo que platicamos sale pues aquí abajo, pueden ver el link. Dios los bendiga. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, padre. Venga, Dios los bendiga, hasta luego. Hasta luego. Padrísimo, ¿verdad? Formarapóstoles.com, acuérdense, ahí pueden ver el ebook, bajarlo y bueno, ver los diferentes próximos talleres que tienen. También en redes sociales se lo encuentran, y en platicandoencatólico.com pueden ver no nada más la página del Padre Rafael, sino pues, las diferentes cosas que platicamos ahorita, ¿no? Si todavía no le dan seguir, ahorita es buen momento, y acuérdense que nos ayuda mucho pues que compartan por WhatsApp, por Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, por donde quieran, YouTube. ¿Para qué? Para que más gente se emocione con nosotros, no seamos los únicos emocionados, los únicos viendo las cosas buenas que están pasando en la iglesia. Claro, mucho mugrero, claro, somos humanos, hay muchas cosas malas que están pasando en la iglesia, y claro que hay que orar tremendamente, hay que orar y hay que estar metidos también, pero estas platicadas dan fe, ¿no? En medio de toda la cosa humana que hay en la iglesia, que hay pues de todo, literal de todo. Hay gente como el Padre Rafael Pacalín haciendo algo padrísimo, como formar apóstoles. Y bueno, la próxima semana, hablando de gente que está dando con todo, platicamos con Zair del Toro. Híjole, otro rollo la platicada con ella. Se ha metido mucho al tema de la trata de personas migrantes. Ella tiene su base en Los Ángeles. Híjole, varias historias así que nos pone la piel chinita. Se pone muy buena la platicada. Nos platica no solo de su historia, sino de lo que las asociaciones en las que ha apoyado, las que ha estado, las que ha fundado, están haciendo por esta cosa tan tremenda que es la trata, ¿no? Y más de latinas que al estar en Estados Unidos pues no pueden ni legalmente acercarse a nadie por miedo a la migra, etcétera, etcétera. Espero que nos acompañen el próximo lunes. Y ya saben, si les gustó este episodio, si les gusta lo que está haciendo Platicando en Católico, métanse a cualquiera de las plataformas, pónganos 5 estrellas para que más gente sepa que existe esto, y en patreon.com/platicando pueden ver formas de apoyar, o escríbanos, nos encanta que nos escriban con testimonios, con preguntas, con dudas. No prometemos mucho,
pero pues al menos les decimos que vamos a orar por ustedes, o les pasamos algún contacto de alguien que sí los pueda ayudar, y si no, pues a lo mejor también nos echamos un rollito. Ahí tratamos de echarles la mano en nuestras posibilidades. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.